Soy Carlos. Llevaba intención de ponerme a leer delante de la cámara algún fragmento de mis libros, pero se me hacía muy cuesta arriba. Entonces, pues casi prefiero contároslo de viva voz y así pues creo que será más interesante. Por lo menos, al menos no aburriros, ¿no? Que es lo primordial. Había pillado mi libro de memorias de cuando trabajaba de profe. Y uno de los capítulos que pensaba leeros es el que yo llamo Encuentros con bichos. Bueno, ahí cuento muchísimas cosas interesantes. Fijaros, por ejemplo, el día que me fui a examinar del carnet de conducir. ¿Qué diréis? ¿Qué tiene que ver con los bichos? Bueno, pues sí que tiene que ver. Aquella mañana yo pedí permiso en la escuela para poder marchar al examen. Me iba a venir a buscar mi profe de la autoescuela con el coche y me iba a llevar hasta Alcañiz, donde sea que se celebrara el examen. Con que nada, pues me levanto, me preparo, cierro la puerta, empiezo a bajar las escaleras y oigo un golpetazo tremendo como si algo hubiese pegado contra una de las ventanas de la casa. No sé por qué seguí bajando en vez de regresar al piso, no lo sé. Igual iba con prisa, no me acuerdo. Pero el caso es que cuando llegué a la puerta de la calle y abrí, me quedé helado porque me encontré justo delante en el felpudo de entrada un halcón peregrino caído allí. Yo ahí sumé dos y dos, dije, uy va, este bicho se ha estampado y ha caído. Me quedé cuajadico. Nunca había visto uno antes, solamente había visto pues los dibujos pintados con témpera, ¿verdad? De unos fascículos de animales que yo coleccionaba hace tiempo, cuando era un crío. Pero el animal que estaba allí era, vamos, imposible confundirse. El halcón, vivo, precioso, oscuro, la pechera blanca moteada con unas manchitas, ¿verdad? Y precioso. Y me quedé, como digo, ahí quieto, se volvió, me mira. No sé si me echó una voz o no, creo que ya eso es cosa de mi imaginación y al momento se levantó y echó a volar, se marchó. Y yo me quedé, lo dicho, cuajadísimo. Y bueno, el profe vino a buscarme, fui a hacer el examen y lo aprobé a la primera. ¿Fue una señal? No lo sabremos nunca. En ese capítulo habló también pues, de todos los otros pájaros que he visto mientras estaba años por ahí trabajando de maestro rural. Los abejarucos, las golondrinas, lo mismo en los cables de la luz que van paralelos a la carretera, o también en el pueblo cuando pasan volando a 15 o 20 centímetros del suelo, vuelo rasante a pillar cualquier mosca o cualquier bichín que hayan visto para poder ir comiendo o comer una barbaridad. Hacen unos nidos súper chulos, supongo que los habéis visto, a base de barro, que lo van pegando debajo de los aleros. He visto grullas a montones porque me tocó trabajar cerca de la laguna de Gallocanta y las he visto, como digo, bandadas en el cielo haciendo esas uves irregulares que hacen ellas mientras van graznando o en el suelo posadas al lado de la carretera, pero no os podéis hacer la idea la cantidad de ellas, montones. He visto buitres, los he visto en el suelo. En cierta ocasión iba a una clase itinerante, cojo una curva y me encuentro un montón de buitres en el suelo, pues que estaban terminando los restos de una res que algún ganadero había dejado. Esas cosas están planteadas así, se hacen así, son legales, son correctas, la vida es así, tiene que manejarse de esa manera. Yo procuré simplemente dibujar la curva con el coche, pasar aquel momento, ¿verdad? Que fue una cosa dantesca durante unos segundos y seguir adelante y ya está. Y cuando volví de la clase ya no estaban, se habían marchado, habían terminado con lo que tuvieran que hacer y habían desaparecido. Os puedo contar también la aventura que tuve una vez cuando ya estaba como destino definitivo en Zaragoza y yo todavía tenía el coche, pero siempre he sido un peatón, entonces lo tenía guardado en el garaje y bueno, de vez en cuando había que sacar los coches a pasear porque si no, por lo menos las baterías de antes se pasaban de lado a lado, el ácido se comía las paredes de la batería por dentro y la estropeaba. Así que cada dos, como mucho 3 semanas, pues me tocaba coger la documentación, las llaves, irme al garaje, sacar el auto y marcharme pues fuera de Zaragoza, ¿verdad? Evitarme el tráfico, sobre todo el del centro, que está insoportable y cada vez más. Salir de Zaragoza y marcharme pues por la autovía al primer, al segundo o al tercer pueblo, depende de lo contento que yo estuviera aquella mañana y lo necesitado que estuviera el coche. Y en cierta ocasión me ocurrió algo estremecedor, cuando lo recuerdo todavía me impresiona.
Iba yo solo por la carretera prácticamente. Era pues un día de finales de primavera o de principios de verano. Y debía ser, pues yo qué sé, un martes o un jueves, algo así. No había nadie. Fin, menos mal. Voy circulando a velocidad de la vía, que es lo que yo hacía siempre, a mi 80 y marcándolo bien. Y me parece ver algo sobre la carretera a lo lejos. Al principio no sabía si era un punto en el parabrisas, una manchita, ¿verdad? O si era algo en mi vista, porque, bueno, tengo moscas en la vista, soy mayor y las cosas pasan. Pero aquello parecía muy fijo en su sitio. Y pocos momentos después ya me di cuenta de que no, era algo que estaba allí, algo, una especie de nube oscura, a 1 metro por encima de la carretera, por el carril por el que yo tenía que pasar. Poco después, unos segundos, como poco, unos minutos después, ¿no? Serían segundos, seguramente. Y lo veo y digo, pero qué cosa tan esta, pero eso, eso es que no parece ni real, ¿qué es eso? Y me voy acercando y de repente comprendo lo que es. Y aterrorizado me dio por intentar subir las dos ventanillas del coche que las llevaba bajadas. Mi coche tenía las lunetas eléctricas, apreté los dos mandos, solamente funcionó uno, solamente se cerró el de la ventana del copiloto, el otro ni a tiros, puse las luces de emergencia, reduje, por suerte ya digo, no venía nadie, ¿eh? Yo controlando, pero es que no venía nadie. Reduzco, abajo marcha, y, bueno, y en unos momentos aquel enjambre de abejas inmenso se estampó contra mi coche y me empezó a sobrepasar. El parabrisas lleno de abejas, los bichos pasando por los lados, yo despacito, despacito, despacito avanzando sin ver nada de nada. Debió de ser unos segundos, pero a mí me pareció una auténtica eternidad. Se fueron las abejas, vi ya cómo estaba la cosa, aumenté la velocidad, llegué al primer pueblo, me metí por una calle secundaria, paré el auto, me bajé, me estuve sacudiendo el pelo, la ropa, la camisa, todo, unos nervios que para qué, una experiencia que no os deseo, la verdad, y que es algo que no comprendo, ¿no? Porque las abejas iban por aquel carril y iban a estamparse contra, iban de frente contra mí, iban por mi carril de frente contra mí. No lo comprendo. Es una de esas cosas que la naturaleza sabrá, ¿verdad?, a qué venía aquel comportamiento aquel día. Quité con un trapo después unas cuantas abejas muertas de los limpiaparabrisas, miré dentro del coche, saqué dos abejas muertas, al pie de los asientos de atrás, otra en la bandeja trasera. Me aseguré de no llevar nada para no tener ningún susto volviendo. Y bueno, pues cuando se me pasó el nerviosismo, más calmado, mejor, nada, me monté, arranqué otra vez, le di la vuelta al auto, salí y volví a la ciudad. Pero una experiencia realmente aterradora en su momento. Cuento también que estando en Londres de vacaciones para unas fiestas del Pilar, aquí en Zaragoza hay mucho follón, mucho ruido, mucha gente. ¿Y qué queréis que os diga? Pues para un ratico sí, pero el que vive aquí, pues la verdad es que apetece marcharse y tener un poco de tranquilidad. Y me fui a visitar aquella ciudad, Londres, que no lo había hecho nunca. Y bueno, estaba con el hotel cerca del Museo Británico. Entré, vi un montón de cosas, la piedra de Rosetta, por supuesto, vi los relieves de los antiguos mesopotámicos y tal. Y una de las cosas que vi fue un escarabajo egipcio enorme de metro y pico de piedra. Me conseguí hacer una foto con él porque llevo una camarita desechable y la gente cuando vas por el mundo es muy amable. Si les pides que te hagan una foto y se los pides con educación, pues la gente por lo general te la echa. Plon. Y os vais a reír, pero meses después estaba yo vigilando el patio de recreo. Recuerdo que todavía hacía fresco, iba con chaqueta o algo, sería marzo o así. Miro al suelo del recreo y veo una cosa oscura, pequeña. Y digo, ¿qué es eso? Una cosa de aspecto orgánico y tal. Ostras, y me agacho a verlo y era un escarabajo que tenía pues prácticamente el mismo aspecto que los escarabajos que aparecían en los jeroglíficos egipcios o aquel enorme de piedra con el que yo me hice la foto. Y eso es impresionante porque los escarabajos son uno de los animales con mayor diversidad de especies del planeta. O sea, sobrepasa el millón, es una barbaridad. Entonces, encontrar justo uno concreto o con un aspecto muy parecido es una coincidencia asombrosa y las coincidencias, bueno, molan, siempre nos gustan, ¿verdad?
Recuerdo que lo recogí con un pañuelito de papel y subí a contarlo a secretaría. Mira, mira lo que he encontrado y tal. Y cuando se lo contaba a mis compañeros, a la secretaria, a la jefa de estudios, se quedaban mirándome como diciendo, pero este tío, ¿qué nos está contando? Y bueno, pues nada. Bueno, pues venga, sí, déjalo por ahí que luego lo vemos y tal. Me mandaron otra vez para el recreo, bajé y tal, y ya está. Son pequeñas anécdotas. En otra ocasión salía de un pueblo y me encontré con que la carretera estaba cubierta de lado a lado de trozos rotos de ladrillo, tochas que lo llaman, sirven para hacer tabiques. Yo pensé, por aquí no paso yo con el coche ni loco que pincho las cuatro ruedas. Entonces lo que terminé haciendo fue, pues nada, poner, marcar a un lado, ponerme a un lado de la carretera, echar el freno a mano, apagar el contacto y bajarme y empezar a apartar los ladrillos hacia los lados de la carretera, solamente para abrirme paso para poder pasar. Nada, cuando llevaba ya ahí 15 o 20 minutos, al rato llega una compañera que venía de un pueblo más lejos, la de música. ¿Qué pasa, no? Que estoy aquí quitando ladrillos. Se baja del coche y se pone a quitarlos conmigo. Y bueno, ya la teníamos despejada y de repente vemos que nos viene un rebaño de ovejas enorme y que nos va a pillar. Bueno, justo nos metimos en el coche para evitar las ovejas. Hombre, las ovejas muy bien y todo lo que tú quieras, pero si te puedes evitar una pulguica, una garrapata, un lo que sea, pues mejor. Si te lo evitas, mejor. En fin, el asunto del capítulo sobre los encuentros con bichos en mis memorias de maestro. ¿Qué queréis que os diga? Pues entretenido, sí, vale, pero leyéndolo se os hubiera hecho infinito. Nada, gracias por escuchar.